Estaba pensando yo mientras hablaba ella que preparé y tuve que decir unas palabras un poco largas sobre la Cofradía de los Dolores cuando se celebró el 50 aniversario. Y así como sin darnos cuenta ya estamos en el 75. Y eso me da terror de pensar, pero así es la realidad. Bueno, naturalmente sobre una cofradía que lleva 75 años de vida y tan intensa y que ha trabajado tanto en muchas cosas, y especialmente en la obtención de un patrimonio artístico muy considerable, pues nos llevaría muchísimo rato. Simplemente lo que puedo hacer yo aquí hoy es dar unas pinceladas, bueno, pues lo más concretas posible, sobre lo que ha sido esta hermandad a lo largo de sus ya 75 años de vida, por los cuales la felicito de todo corazón. En Santander existió siempre una Virgen de los Dolores o de la Soledad, digo siempre desde el siglo XVI, que salía procesionalmente cerrando los desfiles de Jueves y Viernes Santo, pues por espacio de siglos. Una imagen que fue muy venerada, se la rendía culto en su altar de la antigua parroquia de San Francisco y de la cual se podrían contar muchas cosas. Incluso en el año 1916 se fundó una congregación para mejorar su culto, que se llamaba la Pía Unión de la Corona Viviente de la Virgen Dolorosa, pero esta imagen resultó destruida pues en el año 1936, como otras muchas que atesoraba la vieja iglesia de San Francisco y el propio templo que fue derribado en el mes de agosto de ese año 36, para ampliar el ayuntamiento, del cual solamente se había construido la mitad cuando se hizo, un ayuntamiento que se inauguró el actual en el año 1907. Bueno, pues una vez pasada la guerra, los días de la guerra en Santander, de cara a la Semana Santa de 1938, una serie de devotos quisieron reactivar las procesiones, se habían salvado casi milagrosamente el Cristo yacente espléndido de Collao Valera del año 1924, también se había salvado el Cristo con la cruz a cuestas del año 1925 y el San Juan de Collao Valera también. Esos tres se habían salvado porque a tiempo se les trasladó, antes de que la iglesia de San Francisco fuera derribada, se les trasladó a la biblioteca y museo municipales y así se salvaron. Pero no había una imagen del Dolorosa para cerrar las procesiones y eso era algo inconcebible en Santander, porque siempre había sido la imagen que había cerrado estos cortejos. Por eso, unos días antes de la Semana Santa, pues un combatiente de frentes y hospitales que tenía cierta habilidad modeló a toda prisa una mascarilla de escayola, a la cual dieron el color el mismo día de Jueves Santo en la antigua tienda de Negrete, que era de pinturas, color que no cogía bien porque todavía estaba la escayola húmeda. A esta mascarilla la ataviaron con el manto que había subsistido de la vieja Dolorosa, el puñal que también sobrevivía, y ese, por cierto, todavía sigue sobreviviendo hoy, y una coronita, y salió en procesión en el año 1938 y también en el año 1939. Pero justamente en el 39, ya terminada la guerra en toda España, un grupo de devotos santanderinos fundan esta cofradía, la más antigua que hoy en día existe en Santander desde el punto de vista de cofradías penitenciales. Ya existían otras, pero no salían. En Santander se había salido tradicionalmente en las procesiones con los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco vestidos de calle. Es la primera, por lo tanto, que se organiza realmente como hermandad de nazarenos. Se funda el día 5 de agosto del año 1939, fiesta de la Virgen de las Nieves. Y bueno, sus primeros hermanos, que fueron abundantes, eran 100 y pico, pero tengo que citar alguno porque tuvo un papel extraordinario. Muchos tuvieron un papel extraordinario, pero lógicamente aquí no me puedo parar a hablar de todos ellos. Pero sí hay que citar, sin duda ninguna, sobre todo a Mariano Tomé Cabrero, el primer hermano mayor. También fue unos años después el primer presidente de la Junta de Cofradías, lamentablemente fallecido
tempranamente, porque no tenía ni 60, debía tener como 55 años, en el año 1960. Fue un hombre de una gran voluntad y un gran amor a la Semana Santa, que en buena parte se le debe no solamente el nacimiento de la Hermandad de los Dolores, sino de varias otras también de Santander. Manuel Pascual Ruiz fue el primer mayordomo de la directiva que se creó. Muy importante personaje también don Lorenzo Bereciartúa Valerdi, el primer capellán, el primer conciliario. Bueno, aquí estamos viendo a don Jesús Diego Soto, que fue el segundo hermano mayor de la cofradía, el que sustituyó a Tomé. Toda la familia Diego Soto ha estado vinculada de por vida, y sus sucesores también, a la cofradía de los Dolores. Por supuesto, decía que don Lorenzo Bereciartúa Valerdi era canónigo de la catedral, entonces fue de alguna manera la parte espiritual que movió a la fundación y al crecimiento de la cofradía. Don Lorenzo, posteriormente, creo que fue en el año 45, fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza, con el título de obispo de Andeda, y con aquel motivo, precisamente, la Cofradía de los Dolores y otras cofradías que se habían fundado al calor de esta hermandad y que se llamaban filiales, luego hablaremos un poquitín más de ellas, filiales de los Dolores, le regalaron el báculo episcopal, que llevaba en esmalte los emblemas de estas 7 cofradías, y el del centro era el de los Dolores, porque era la más antigua y la que él había fundado. Don Lorenzo, con el tiempo, sería obispo de Sigüenza y murió siendo obispo de San Sebastián. Creo que el segundo obispo que tuvo San Sebastián. Bueno, fundadores también hay que citar a algunos que tuvieron importancia como personajes de la cultura. Por ejemplo, don Tomás Maza Solano, que fue de la primera directiva, gran historiador. Por ejemplo, don José Cabrero Mons, excelente pintor y protector de pintores, como Riancho, como Iturrino, como Solana, etcétera. Habría que citar también, pues, por ejemplo, a Daniel Alegre, escultor del que hablaremos enseguida y que fue también hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, no puedo detenerme mucho en los fundadores. Como era una hermandad penitencial, se planteó desde el primer momento que tenía que tener, lógicamente, su hábito y su emblema. Don Lorenzo escribió años después, en una carta muy bonita a la cofradía, narraba cómo ellos ante la primera salida temblaban, pensando que en Santander, que nunca se habían visto hábitos penitenciales, la gente pues se iba a reír de aquello, o no sabían cómo iba a reaccionar. No fue así, sino todo lo contrario. Pues bien, el hábito que escogió la hermandad fue con túnica negra, cubrerrostro negro, capa blanca, cíngulo blanco y calcetines blancos. El blanco y el negro son los colores propios de esta hermandad pionera. El emblema está constituido, lógicamente, por el corazón de la Virgen atravesado por la espada, los Dolores. El nombre completo de la hermandad es Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen María y San Andrés Apóstol. Por eso lleva, aparte del corazón de la Virgen, detrás la cruz de San Andrés, el emblema del martirio que sufrió este apóstol, todo rodeado por las palmas del martirio, haciendo alusión al martirio que sufrió la Virgen, aunque fuera incruento, y el martirio que sufrió también San Andrés, lógicamente, y rematado con corona real por tener el título de Real Hermandad. La primera iniciativa de importancia que la cofradía tuvo, lógicamente, fue encargar una imagen titular, aquella Virgen de Escayola que hemos visto antes por ahí, en la primera salida creo, aquella Virgen de Escayola pues salió el año 40, efectivamente, en la primera procesión, pero no podía seguir sirviendo, tenía que ser provisional a la fuerza, de modo que unos pocos días después de fundarse, 10 días después de fundarse la cofradía, se fundó el día 5 de agosto, el día 15, el día de la Asunción, suscribieron los fundadores un contrato con el escultor Daniel Alegre para la realización de la imagen titular. Alegre no hacía nunca imágenes de vestir, consideraba que una escultura era una escultura de talla completa y por eso le encargaron una imagen de talla. Como anécdota podemos decir que su costo era de 8.000 pesetas, como han cambiado los tiempos,
Y realmente hizo una obra notable, tan notable que, como ya la había acabado en agosto de 1940, fue presentada y expuesta en el Ateneo de Santander a petición del entonces secretario, que era don Fernando Calderón Gómez de Rueda, el padre de los pintores. Bueno, pues es una imagen de la que no podemos detenernos a hablar, pero de una gran calidad, realmente siguiendo ese estilo de Alegre, que no es nada barroco, sino que es un estilo muy contenido, que mira a la tradición casi griega de austeridad de líneas. En fin, como digo, no podemos pararnos a hablar detenidamente de la imagen, que lo merecería, porque es muy hermosa. Esta talla se bendijo el día 9 de septiembre de 1940 en la Iglesia de la Enseñanza, que entonces hacía de parroquia de San Francisco hasta la construcción de la actual. Y precisamente la bendijo don Lorenzo Bereciartúa, y se inició con esa bendición un septenario, y no el día de los Dolores Gloriosos, el Día de la Virgen de los Dolores, que es el 15 de septiembre. La primera, sin embargo, en cuanto se bendijo, a la gente le gustó mucho. Algunos reconocieron enseguida en la cara de la Virgen, como es cierto, el retrato de una de las cofrades, doña Ana Torres Quevedo, la esposa de don José Cabrero Mons, que utilizó Alegre de modelo. Pero la tradición pesaba mucho en Santander, y la gente dijo que la imagen era muy bonita, pero que para salir en procesión ellos querían una talla de vestir como siempre. De modo que, haciendo una excepción, Alegre realizó una imagen que es copia exacta de la otra, pero limitada a cabeza y manos. El resto maniquí para poder ser vestida. Esta imagen, la que cierra siempre nuestras procesiones de Jueves y Viernes Santo, ya se inauguró en la Semana Santa del año 1941, por cierto, pasando por encima de un Santander absolutamente destrozado, porque no olvidemos que poco antes había sido el incendio que acabó con todo el centro histórico de la ciudad, y por tanto la primera salida de la Virgen impresiona ver las fotografías de esa salida, con todo Santander arruinado por completo. Bueno, claro, una vez que estaba hecha la imagen, no se podían conformar con eso, hacía falta ataviarla. Hacía falta hacerle un paso digno para, digamos, para que fuera definitivo. Lo primero que se emprendió en este sentido fue, aparte de comprar un manto provisional, porque el antiguo, que era excelente, el de la imagen antigua, se quemó en el incendio del 41, como también se quemó, es curioso, la Cofradía de los Dolores, de lo primero que encargó fue una cruz alzada y ciriales, con tan mala suerte que no pudo ni estrenarla, porque aquella cruz alzada se quemó en el incendio del 41 antes de estrenarse. Bueno, pues la primera campaña que se hizo en el año 1943 fue para adquirir una artística corona y un artístico puñal. Esta es la imagen provisional que les decía antes, la que salió en el año, esto es concretamente la salida de 1940, es decir, la primera salida que hizo la Cofradía de los Dolores en su historia, bajando por la calle de Cervantes, y aquí no se ve la ruina porque la calle de Cervantes no se había quemado, claro, pero si esta imagen, esta foto estuviera tomada, no me hagáis caso, esta foto fue el año anterior, el 40, todavía no se había quemado Santander, es la imagen provisional, la de Escayola. Bueno, decía que la campaña primera de captación de fondos fue para dotar a la Virgen de una buena corona y de un buen puñal. Lo realizó muy artísticamente el orfebre Domingo Mucientes García, un excelente orfebre que era también cofrade de los Dolores. Bueno, se hizo una suscripción popular, se reunió más dinero incluso del que hizo falta, porque al final costó 10.000 y pico pesetas las dos cosas, que nos puede extrañar, pero hay que tener en cuenta que no entra en el precio las bastantes joyas que la gente donó y que se utilizaron, las piedras y demás, se utilizaron singularmente para el puñal de la Virgen. Bueno, de modo que estas dos joyas se incorporan al ajuar de la Virgen en el año 1943.
Y a continuación empieza la más ardua campaña que la cofradía ha hecho en su historia, que es la de conseguir fondos para esto, para dotar a la imagen de un manto que mide 28 metros cuadrados nada menos, 7 de largo por 4 de ancho, y cuya realización, pues de alguna manera fue una odisea. A ver, la cofradía había empezado a recibir donativos para esto en el año 41, pero abrió la campaña, la suscripción en el 43 y la cerró en el 49. Se estuvo años trabajando, incluso se constituyeron unas comisiones, digamos, paralelas en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, para que también ahí se recaudaran fondos. De modo que en el año 44 se piden presupuestos a distintas casas, se reciben ofertas de Sevilla, casas de bordados, quiero decir, se reciben ofertas de Sevilla, de Madrid, etcétera, pero la cofradía decide aceptar la propuesta que le hacen las adoratrices de Santander. Era la más económica y daba muy buenas condiciones de pago. Bien, pues se aprobó el modelo que las monjas presentaban y cuando quieren empezar a realizar la prenda que en principio se esperaba inaugurar en el año 45, pues resulta que no había terciopelo. Y no había terciopelo en toda España. El que se consiguió en Pamplona no servía, era de mala calidad. El que ofrecían de Barcelona tampoco. Hubo que buscarlo incluso en el extranjero. Hubo una casa de Manchester y otra de Lyon que contestaron que no podían suministrarlo porque en aquel entonces estaba prohibido exportar a España, el famoso bloqueo que había contra el gobierno español, estaba prohibido exportar esas materias a España. Fue verdaderamente dificilísimo encontrar el terciopelo hasta que ya una casa de Barcelona suministró uno que, aunque no era el apetecido, pues servía bastante bien. Empiezan las monjas el bordado con mucha ilusión y cuando llevan poco más de 2 metros bordados se las acaba el hilo de oro. Y empieza otra peregrinación también con un montón de vueltas por toda España, hasta que después de mucho buscar la casa de Sofía Cuenca de Barcelona ofrece suministrar el hilo si a ellos se les da previamente la chatarra de plata para confeccionarlo. De modo que aquello se fue prolongando mucho y finalmente el manto pudo ser estrenado solamente en la Semana Santa de 1947. Eso sí, el costo que alcanzó, por redondear 50.000 pesetas, admiró en Sevilla, admiró en Málaga, porque en Sevilla lo valoraban en 150.000, o sea, en 3 veces lo que costó, con lo cual hay que reconocer que las religiosas pues cobraron una cantidad módica por su enorme trabajo, porque desde luego el trabajo fue tremendo. En aquel momento se dijo que podía rivalizar con cualquiera de los que participaban en las Semanas Santas andaluzas. A esta suscripción contribuyó muchísima gente, muchísima, y claro, pues no es cuestión de citar. Sí que llama la atención, bueno, pues bastantes artistas contribuyeron: Pancho Cosío, Daniel Alegre, el arquitecto Ramiro Sainz Martínez, el también arquitecto Javier González de Riancho. Hubo mucha gente de la intelectualidad santanderina que contribuyó con su dinero a que se pudiera hacer realidad este manto. Lógicamente, cuando el manto ya está hecho e inaugurado, la cofradía se plantea que hace falta un buen trono y palio, pero no se ve, todavía estando vigente la campaña del manto, no se ve con ánimos para meterse en una nueva cuestación pública. Ahí aparece aparece, pues no sé, providencialmente la figura del gobernador, don Joaquín Reguera Sevilla, gobernador de entonces, que aporta, por su propia voluntad, aporta 20.000 pesetas, con cuyas 20.000 pesetas se pudo comprar el trono y el palio, los varales y el trono que tiene
es de orfebrería y tiene unas placas de bronce representando los 7 dolores de la Virgen. Una obra muy hermosa que realizó una vez más Domingo Mucientes y que, como digo, fue pagada con el dinero del señor Reguera Sevilla, que actuó de mecenas en este caso. Bueno, pero todavía quedaba más, quedaba la candelería. La candelería, el trono se estrenó en el año 48, el manto se había estrenado en el 47, el trono y palio en el 48 y en el 49 se va a estrenar la candelería. Aquí sí que hubo hacer una nueva puestación pública que arrojó una cantidad bastante considerable. Hay que tener en cuenta que los candeleros que realizó el mismo Mucientes son de gran calidad y luego los barrocos faroles, candelabros esquineros, que están tanto en las esquinas delanteras como en las traseras del paso, esos se adquirieron a la casa Broncearte, esos no los hizo Mucientes. Pero todo ello alcanzó un costo considerable, además hubo que llevarlo a Madrid para platearlo de la mejor manera posible, lo plateó allí un orfebre, Miguel Cazaña se llamaba, y bueno, pues en esta acuestación contribuyeron de una manera notable, aparte de muchas personas, pues diversas entidades. Y de todas ellas, la más destacada, curiosamente esa vez, fue el Racing de Santander, que aportó nada menos que 20.000 pesetas. El costo no llegaba a el costo total de la obra no llegaba a 60.000 pesetas, pues 20.000 aportó el Racing. También otros organismos y empresas, etcétera. Bueno, con el paso de la Virgen, el paso titular completamente realizado y pagado, la cofradía se mete en otra campaña, en otra empresa nueva, bueno, que casi es paralela, porque cuando se empezó todavía no se había acabado con todo lo que tiene que ver con el paso de la Virgen, que es la adquisición de una imagen de Cristo crucificado. El Cristo del Amor, esta espléndida talla también de Daniel Alegre, el mismo escultor que realizó la Virgen, y que Alegre previamente antes había hecho otras imágenes de Cristos crucificados y de dolorosas, por ejemplo, la que hay en los Pasionistas, el Cristo de la Buena Muerte es de Alegre, o el que está en los Jesuitas, el Cristo de la Agonía también. Y esta fue la última obra que realizó Alegre para la Semana Santa de Santander en su vida, porque esta se va a estrenar en la Semana Santa de 1947 y Alegre murió pues año y medio después, en el año 49. Fue lo último que hizo para la Semana Santa, es un Cristo realmente magnífico, también alejado de todo barroquismo, sereno, majestuoso. Su realización en realidad no fue promovida propiamente por la cofradía, fue empeño de dos cofrades que no solamente se metieron en ello, sino que además sacaron el dinero necesario para pagar prácticamente todo. La cofradía no tuvo que poner nada más que 1.000 pesetas para acabar de pagar la imagen. Estos dos cofrades fueron Sergio Gutiérrez Cobo y Francisco Ubierna, Setién Ubierna, que, como digo, fueron el alma de la realización de esta imagen. Esta imagen se prestó durante varias Semanas Santas a algunas cofradías que no tenían paso todavía para que lo procesionaran ellas. Por ejemplo, aquí vemos cómo está acompañado por la desaparecida hoy en día Hermandad de la Humillación, que tenía su sede en la catedral. Vemos, por cierto, un trono muy hermoso que hizo Domingo Mucientes con destino a este paso, pero que realmente le estuvo prestando. La cofradía nunca compró este paso. Este trono le compraría en el año 51 la Junta de Cofradías y lo destinó a la Cofradía de la Esperanza, la imagen de la Virgen de la Esperanza, que es la que actualmente lo lleva. Como digo, aquí le vemos acompañado por la Cofradía de la Humillación. Más adelante, durante varios años, lo acompañó la Cofradía precisamente de la Esperanza, hasta que tuvo su titular. El paso salió con el Cristo cierto tiempo, pero en 1951 se transformó en un paso de 3 imágenes. Porque, bueno, aquí vemos a la izquierda cómo el Cristo preside uno de los sermones de las 7 palabras que por los años 50 se hacían al aire libre, el Viernes Santo por la mañana, en la Plaza Porticada, y este paso acudió varios años llevado por la Hermandad de las Angustias, también desaparecida hoy en día,
y a la derecha le vemos en la Semana Santa de 1955, llevado por la Cofradía de la Esperanza. Estas dos imágenes que se le incorporaron al Cristo del Amor fueron la Virgen de los Dolores, titular de la hermandad, aquella de talla que no había llegado a desfilar porque la gente, los devotos y los cofrades quisieron una Virgen de vestir, y una imagen de San Juan, excelente imagen de San Juan, que realizó en el año 1951 el escultor cántabro Víctor de los Ríos. Víctor de los Ríos estaba agradecido a la Cofradía de los Dolores porque era la cofradía madre de otras dos, la de la humillación y la del descendimiento, las cuales encargaron sus pasos a este artista. La Cofradía de la Humillación encargó el paso del expolio, enorme, de 6 imágenes, la Cofradía del Descendimiento, más enorme todavía, de 7 imágenes, y entonces Víctor de los Ríos estaba agradecido, y esta imagen la talló en su estudio de Madrid, de la calle Río Rosas. Estuvo expuesta un mes o así en el hoy extinto Museo de Arte Moderno de Madrid, y posteriormente se trajo a Santander y la regaló a la Cofradía de los Dolores. Por eso, a partir de 1951, el Cristo sale acompañado por la Virgen y San Juan, formando la escena del Calvario. Hasta el año 1967, la Virgen de los Dolores procesionaba por Santander el jueves y el Viernes Santo, cubierta de joyas por todas partes. Era una costumbre piadosa que existía entonces, joyas que prestaban señoras de Santander para que la Virgen las llevase. Recuerdo un artículo de don Gabriel Palomero en la prensa, en el diario Montañés del año 46 o así, donde hablaba pues del significado que tenía esa donación de joyas, gargantillas, collares, etcétera, que por cierto jamás se extravió ni una, jamás. Es cierto que en aquella época el paso se guardaba dentro de la iglesia de San Francisco, y la noche de jueves al Viernes Santo estaba allí el ejército dándole escolta toda la noche. Se conoce que por si acaso alguno tenía alguna tentación malévola. Bueno, en el año 49, por ejemplo, según informaba la prensa de entonces, los periódicos de entonces, en el año 49 las joyas que llevaba la Virgen estaban valoradas en 8 millones de pesetas. Claro que todas eran de señoras particulares que luego se las volvían a llevar a su casa. Esta costumbre desapareció en el año 1966-67, después del concilio, cuando se le dio otro espíritu a la forma de ver estas cosas, y se prescindió de aquello que era tradicional pero que ya no parecía adecuado. Incluso se le hicieron a la Virgen tiene 2 juegos de manos, tiene el juego de manos original, tallado por Alegre, y otro posterior, con los dedos más largos y más afilados, porque se la ponían muchas sortijas, y en las otras manos no podía hacerse eso. Por cierto que estas nuevas fueron donadas por una de las cofrades, Gabriela Maura, llevan su nombre en la muñeca. Bueno, una vez conseguido todo el patrimonio artístico, digamos, de pasos y tronos, hay que decir también que la cofradía, digamos, tiene un importante ajuar de obras artísticas procesionales diversas. Por ejemplo, los estandartes. El primer estandarte que encargó el titular, que está bordado en seda sobre terciopelo negro, le realizaron las Madres Trinitarias de Santander en el año 1940. Al mismo tiempo estaban haciendo otro, también encargado por la cofradía, sobre terciopelo blanco, con la imagen de la Virgen de talla. Pero ese estandarte se hizo ya expresamente para que, una vez terminado, se donase, y se donó de hecho en el propio año 1940, a la Virgen Bien Aparecida, y por eso ese estandarte blanco se conserva en el santuario de la Bien Aparecida en marrón. Posteriormente, la cofradía se hizo en los años 40 con otros 2 estandartes, en este caso de plata. Uno es el óvalo, un óvalo este que vemos a la izquierda, muy bien trabajado, muy hermoso, que a través de la joyería Galán realizó el orfebre Eugenio Moro Espinosa. Ese fue sufragado por la propia cofradía, y el de la derecha,
que representa la Asunción de la Virgen, que curiosamente se estrenó en el año 1949, un año antes de que fuera declarada la Asunción dogma de fe por el Papa Pío XII. Ese estandarte de la Asunción, que también lleva el emblema y como vemos está profusamente trabajado en plata, muy barroco, es obra del mismo orfebre, de Eugenio Moro Espinosa, y este fue regalo del gobernador civil, una vez más, de Joaquín Reguera Sevilla, el mismo que había regalado el trono y el palio. El uno se estrenó en el año 47, en el otro en el año 49. También podríamos hablar de las mazas muy artísticas que tiene la cofradía, también de obra de orfebrería. Podríamos hablar de las dalmáticas bordadas, unas blancas, otras negras, en fin. El patrimonio es muy amplio y, bueno, pues destacamos los estandartes como quizá de lo más importante. La Virgen también tiene diversas sayas para el altar de distintos colores. Últimamente ahí hemos visto que está con una roja muy bonita que se le ha incorporado últimamente. Una de las sayas que tiene fue de la infanta Isabel de Borbón, la chata, aquella hermana de Alfonso XII. Por lo visto se la regaló a Gabriela Maura y Gabriela Maura fue la que posteriormente la donó a la Cofradía de los Dolores. Bueno, la cofradía, aparte del patrimonio artístico, se hizo también de otro tipo de patrimonio. Adquirió en el año 1961 un pisito en el centro de Santander que ya ocupaba antes por alquiler, que sirve de domicilio social. Hubo que emitir bonos a base de bien para que la gente, los cofrades fueran contribuyendo, bonos reintegrables, pero claro, la cofradía no podía hacer frente por sí sola a aquel gasto, pero realmente fue algo bueno e importante porque eso le ha permitido contar con un lugar donde tener los enseres guardados, en fin, tener las cosas en condiciones. ¿Qué cultos celebra o ha celebrado esta hermandad? Los principales en los primeros tiempos eran... Bueno, este es el Cristo del Expolio, magnífica imagen de la Cofradía de la Humillación, que una vez desaparecida la Cofradía de la Humillación, como era filial de los Dolores, lógicamente forma parte del patrimonio de la Cofradía de los Dolores. De esta cofradía nacieron 6 filiales. El plan primitivo de Mariano Tomé era que surgieran 10 filiales, y con las 10 filiales más los Dolores fundar la Archicofradía Sacramental de la Sagrada Cena para salir el Jueves Santo, pero nunca se pudo llegar a tanto. Era muy ambicioso aquello. No obstante, como digo, sí que llegaron a fundarse 6 filiales. La Cofradía de la Pasión, de Banca y Bolsa, personal de Banca y Bolsa, que surgió en el año 45 y dejó de salir en el 60. La Cofradía de los Agentes Comerciales, la de Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Apóstol, fundada en el año 46 y felizmente existente todavía hoy en día. La Cofradía de la Paloma, Cofradía de la Paloma y San Pedro Apóstol, que existió en el barrio de Numancia, hoy en día está en Los Pasionistas y era de vecinos del barrio de Numancia en principio. La Cofradía del Sagrado Descendimiento, del Gremio de la Alimentación, que sigue existiendo en la actualidad. La Cofradía de las Angustias de Médicos y Sanitarios, que dejó de salir en 1963, y la Cofradía de los Funcionarios Públicos, la de la Humillación, que también desapareció a partir de la Semana Santa de Santander a partir de 1964. Esas fueron las filiales de los Dolores. Como os decía, ¿qué cultos principales ha celebrado esta hermandad? Desde el principio y durante muchos años, bastantes años, la fiesta más destacada era el Día de Reyes, el 6 de enero, la Epifanía del Señor. Era una fiesta que celebraba con una misa solemne, asistencia de los cofrades, etc. También ha tenido mucha tradición el septenario, aunque posteriormente se convirtió en quinario, y hoy en día pues son 2 días o 3 nada más, o 2 o 3 días. El septenario de la Virgen de los Dolores en la semana anterior a Semana Santa durante mucho tiempo fue de los cultos más destacados de la hermandad. Se celebró la fiesta de la Santa Cruz el 14 de septiembre. No se celebraba el Día de la Santa Cruz porque el 15 de septiembre, que es la Virgen de los Dolores, es el Día de la Bien Aparecida. Y claro, en Santander no es como para celebrar otra cosa que la Bien Aparecida en esa fecha.
por eso se celebraba la víspera. Desde hace bastantes años, aunque estos cultos han ido decayendo, sin embargo, ha aumentado mucho y se celebra mucho en la actualidad, desde hace ya bastantes años, la fiesta del 30 de noviembre, San Andrés, el segundo titular de la cofradía, que es un día grande para esta hermandad y lo viene celebrando con mucha devoción y con mucho esplendor. En cuanto a la Semana Santa, pues esta hermandad participó muchos años en el Vía Crucis que se hacía el Viernes de Dolores en Santander. Llevaba a la Virgen de los Dolores en un paso pequeñito y lo celebró pues mientras existió ese Vía Crucis público hasta el año 1977. Últimamente, desde hace 3 años, la procesión de la Vía Dolorosa el sábado, víspera de Ramos, por la tarde, acudiendo con la Virgen de Talla, no con la Virgen de la procesión, sino con la de Talla, a el Vía Crucis que se celebra en la catedral por parte de la Junta de Cofradías. Participa desde siempre en los solemnes cultos del Domingo de Ramos por la mañana. Durante muchos años, muchísimos años, celebró un solemne Vía Crucis el miércoles santo al anochecer, subiendo a la Bien Aparecida. Salían autobuses desde Santander con mucha gente para dirigirse a Marrón y desde allí hacer la subida con el Vía Crucis. Esto fue siempre, el alma de esto fue Ubierna, y lo organizó él durante muchísimos años. Naturalmente participa en las procesiones de Jueves y Viernes Santo, que siempre cierra, porque el paso de la Virgen es el que cierra nuestras procesiones secularmente. También desde el año fundacional organizó y sigue organizando en la actualidad el Vía Crucis General de Penitencia que se hace a las 12 de la noche el día de Viernes Santo, recorriendo varias calles del centro de Santander. Y finalmente participa, como es lógico, en la misa de la catedralicia y procesión del resucitado del domingo de Pascua. Precisamente esta hermandad es la que acompaña y arrastra, digamos, el paso del Cristo resucitado en ese día grande final de la Semana Santa santanderina. No puedo pararme, porque ya sería aburriros, en avatares de la historia que ha tenido la hermandad. La hermandad, lógicamente, como todas las de Santander, pasó años muy duros, por los 60, los 70, hasta el resurgir de los 80, que todavía parece que nos dura, felizmente, pero sí citar de pasada que una acción importante que emprendió la cofradía en 1963 fue la realización del retablo en San Francisco. Hasta entonces la Virgen se exponía provisionalmente en un retablito que se formaba con los laterales del paso, y en el año 1963 Félix Diego Porcel realiza este retablo de la Virgen. Debajo está el Cristo yacente de la Cofradía de la Inmaculada, a la que yo pertenezco, y el día que bendijo el obispo Beitia, don Eugenio Beitia Aldazábal, el día que bendijo este retablo, bendijo también un cuadro de San Andrés, que está encima de la puerta lateral, un cuadro de San Andrés que había realizado para la cofradía en Madrid, precisamente por intermediación o por encargo de otro cofrade, de Ramiro Pérez Herrera, el esposo de Gabriela Maura, precisamente, el cuadro de San Andrés, copia del Greco, que realizó el famoso artista Ricardo Macarrón en sus talleres de Madrid. De esa manera celebraba las bodas de plata. Posteriormente celebró solemnemente las bodas de oro. Recuerdo que con motivo de las bodas de oro la Junta de Cofradías regaló a la Cofradía de los Dolores un rosario de plata que suele lucir la Virgen en sus salidas desde entonces. Y en estos últimos años, en los, yo diría, 20, 25 últimos años, la Cofradía ha hecho un esfuerzo enorme, sobre todo de restauración intensiva de su tesoro artístico. Hay que tener en cuenta que los años duros que pasamos todas las hermandades por los 70
60-70, pues obligaron incluso a que la Virgen, al paso de la Virgen fuera armado pues en la calle. Llegó un momento que estaba deterioradísimo. El almacén donde se guardaba sufrió en el año 1967 un robo, que se llevaron piezas del paso, en fin. La labor enorme de restauración que ha habido que hacer en ese trono, la restauración sobredorado varias veces de la corona, el arreglo de la Virgen, se ha hecho un nuevo estandarte imitando al primitivo, o sea, digamos ahora hay dos estandartes casi iguales, que han bordado las madres clarisas de Castil de Lences hace unos años. Se han hecho nuevas dalmáticas y sobre todo, quizá lo más importante de todo, la adquisición en el año 2004 de un nuevo trono para el Cristo del Amor, el magnífico trono en madera tallada que hoy en día se utiliza para este paso y que se compró a la Cofradía de la Vera Cruz de Zamora, la cual lo había utilizado hasta entonces para procesionar a su grupo de la flagelación. Por lo tanto, ha sido muy grande el esfuerzo que ha hecho la cofradía en estas últimas épocas en restaurar, engrosar, mejorar y reorganizarse. Reorganizarse también ella en cuanto a actividades aparte de la Semana Santa. Ha incorporado incluso, pues bueno, un par de cuadros de Orallo. Por el año 2000, el cartel oficial de la Semana Santa de Santander llevaba una representación del Cristo del Amor, esta que vemos a la izquierda, o una recreación del Cristo del Amor realizada por Orallo, y este año llevará también de Orallo esta reinterpretación suya de la imagen de la Dolorosa. Los lienzos originales pues fueron donados generosamente por el artista a la hermandad. Bueno, pues ya para terminar, decir que felizmente esta cofradía ha logrado en los últimos tiempos no solamente reorganizarse, sino también verse, yo diría, bendecida con la afluencia de muchos nuevos miembros y muy comprometidos, sobre todo jóvenes, que la auguran por muchos años, yo creo que un porvenir pues muy prometedor, porque realmente es admirable ver al grupo de jóvenes que desde hace bastantes años están al pie del cañón en todo momento. Yo los veo en la Semana Santa cuando están en la carpa y ellos mismos arman el paso de arriba abajo de la Virgen, que tiene su misterio el armarle, y realmente creo que el mejor galardón que la cofradía puede tener es ver esa continuidad asegurada con la gente joven que en ella participa hoy en día pues muy ilusionadamente y muy sacrificadamente también y con mucha entrega. Y nada más, muchas gracias a todos por haberme escuchado.